Ok, Licen. Señores estudiantes, muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que corresponde a la asignatura de tren de rodaje. El tema, daños en los elementos de la suspensión. Curso primero de bachillerato A, B, C. Docente, el licenciado Marco Coliaguazo, el licenciado Orlando Guamán, con la fecha 04 de mayo del 2020, el año lectivo 2019-2020. Actividades de aprendizaje. La destreza con criterio de desempeño va a ser identificar los daños más comunes que se presentan en los elementos de la suspensión para recomendar normas de buen uso y cuidado. Los temas, vamos a ver los daños en los amortiguadores, daños en las mesas de suspensión y daños en las rótulas. No. Por favor, señor Moreno. Ok, listo. La paciencia es la fuerza que tu mente emplea para decidirle al resto de tu cuerpo que todo llegará. No. Señor Figueroa. A ver, yo opino que esta frase es algo que nos da a entender de que en un momento tenemos que tomarnos las cosas con calma, tomar un respiro y continuar con las cosas que sigamos haciendo para realizarlas de una manera excelente. Muchas gracias. Señor Rondal. O sea, yo opino que de esta frase que todo es con paciencia, porque nada te va a llegar así como si así solo uno. Todo es con paciencia, es como ir desbloqueando cada fase de tu vida. Muchísimas gracias. Miren, dice, la paciencia es la fuerza que tu mente emplea para decirle al resto de tu cuerpo que todo llegará. Sí, justamente la paciencia. Hay muchas situaciones que han pasado, sí. No hemos vuelto a la normalidad, no hemos vuelto a la normalidad. Queremos volver a la normalidad, pero vamos viendo las cosas positivas que nosotros hemos hecho durante este tiempo, sí. Vamos analizando todo lo positivo. Creo que hay más cosas positivas que cosas negativas. Cosas positivas como que ha compartido con su familia, como que su familia está más cerca de usted, como que usted ha aprendido muchas cosas con la tecnología, ha leído, ha investigado, ha revisado el internet. Hay muchas cosas buenas que nosotros hemos hecho en este tiempo. Ya. Para los estudiantes de primero A, ¿sí? Estudiantes de primero A, la retroalimentación, ¿sí? Dice, esto correspondía al deber de la clase anterior, ¿no? Si usted tenían que tomar un print de pantalla de una aplicación que les dije que se baje en el celular y tomar el print justo donde está la parte de la suspensión. Yo les he puesto dos elementos, ¿sí? Los estudiantes de primero A, conteste cuáles son los dos elementos. El número 1, qué elemento es, y el número 2, qué elemento es. Estudiantes de primero A, conteste en el chat, por favor. Veo que el señor Santiago Vargas está levantando la mano. No sé si quieres mencionar algo. ¿No? Ya. Estudiantes de primero A. Sí, estudiantes de primero A. Conteste cuáles son los dos elementos que yo les he señalado en este sistema de suspensión. Tomen en cuenta que el sistema de suspensión es la parte posterior. Sí, habíamos visto dos tipos de suspensiones, independiente y lo que es las suspensiones rígidas. Vaya contestando los dos elementos. Estudiantes de primero B. Sí, estudiantes de primero B. ¿Qué daño puede tener el automóvil al momento de caerse en ese bache? Conteste. ¿Qué daño puede tener el automóvil? ¿Algún sistema, algún elemento? ¿Qué puede pasar? Si observamos la imagen, que se ha caído en un bache. Generalmente nosotros vemos en la ciudad, hay muchos baches, hay muchos orificios, hay mucha deformación en la carretera y nos puede ocurrir. ¿Qué daño podemos tener? Sí, vaya contestando, estudiantes de primero B. Si alguien tiene encendido el micrófono, por favor vaya apagando y vamos continuando.
Sí, estudiantes de primero B, ¿qué daño puede tener el automóvil al caerse en un bache? Vamos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy netamente es los daños que pueden tener los elementos de la suspensión. Vamos a ver de 3 elementos, ¿sí? De los amortiguadores, de las mesas de suspensión y de las rótulas, que es parte de la suspensión. Ya, daños en los amortiguadores. Los amortiguadores están sujetos a un desgaste continuo. Los esfuerzos debido a los baches, terrenos en mal estado o cargas pesadas, así como las influencias ambientales como suciedad, humedad, aumentan el desgaste. Sí, mire, aparte de la imagen que veíamos anterior, sí, que se cae un vehículo en un bache, sí, hay muchas circunstancias que pueden hacer o puede crear un daño en los amortiguadores. Obviamente los amortiguadores siempre van a tener el desgaste y los vehículos no van a funcionar o no vamos a tener la confortabilidad que nos permite la suspensión. La falta de adherencia en las curvas, la pérdida de dirección y la inestabilidad. Además, la distancia de frenado también se aumenta notablemente. También puede hacer que el resto de las piezas del sistema de suspensión, como rótulas, cojinetes, brazos y demás soportes, se desgasten más rápidamente. Mire lo que nos dice, ¿qué más puede pasar cuando un amortiguador ya está dañado? ¿Sí? La falta de adherencia en las curvas, es decir, la inestabilidad. Podemos tener accidentes por tener los amortiguadores dañados, ¿sí? Al ir, sobre todo en velocidades altas, ¿no? La distancia de frenado que yo les había dicho al inicio, ¿sí? de este tema de la suspensión. La distancia de frenado aumenta, es decir, no vamos a tener frenos precisos ni eficaces. Y dice que también va a hacer que el resto de elementos tengan daños, se empiecen a desgastarse más rápidamente de lo común. Ahí les he puesto una animación, cómo funciona el amortiguador, sí, cómo funciona el amortiguador. Sí, sí, dime. También una de las causas que causa cuando los amortiguadores están en mal estado es que hay un desgaste anormal de los neumáticos también. Sí, muy bien. Sí, sí, son cosas que aparte de que ya hemos tenido daños, de que internamente tengamos golpes, movimientos bruscos, sí, justamente, el resto de elementos también empiezan a dañarse. El desgaste prematuro de las ruedas. Yo les he puesto una animación, miren en la animación, tenemos una trayectoria, generalmente lo que va al vehículo. Miren, los amortiguadores empiezan a trabajar y le da la elasticidad que necesita. Llega un momento, si usted observa en el vehículo, llega un momento que los amortiguadores también nos permite que el vehículo en la trayectoria tenga estabilidad. Ahí observamos los daños que se pueden divisar en los amortiguadores. Les he puesto 4 fotografías de diferentes tipos de amortiguadores y ahí vemos los daños. ¿Sí? En la primera fotografía, mire, observe, empieza a sudar el amortiguador, empieza a derramar aceite el amortiguador. Es decir, hay un desgaste en la parte interna del amortiguador y esto hace que el líquido o el aceite que está formado un amortiguador empiece a salirse, empiece a derramarse. Observamos el segundo, miren, acá ya vemos más sudado, sí, ya vemos más sudado el amortiguador. ¿Qué ha pasado también? Tenemos derrame, sí, tenemos un derrame de líquido del aceite. Yo les he puesto en este caso amortiguadores hidráulicos, sí. Acá miren, otro tipo de amortiguador, otro tipo de suspensión. Vaya viendo la ubicación de los amortiguadores, lo que les decía, las suspensiones necesitan la ubicación de los amortiguadores. No siempre van a estar en el mismo lugar, ¿sí? Miren, también está sudado. Y acá nosotros prácticamente podemos observar, podemos determinar que el amortiguador se ha explotado y que con el contacto con tierra, con polvo, ya se ha vuelto una pasta. Es decir, no se ha realizado el mantenimiento de forma inmediata. ¿Sí? Aquí voy a hacer, o voy a pedirles, alguien de ustedes en su casa, si alguien de ustedes en su casa tiene algún elemento automotriz, lo que sea, me indican en la pantalla, el licenciado Orlando me va a ayudar viendo quién indica en la pantalla, ¿sí? Y ya saben,
vamos a tener como una nota. Si alguien en su casa tiene algún elemento, ¿sí? Del automóvil, lo que sea, algún elemento, indican en la pantalla. Sea, una llanta, una Sí, rueda, algo de eso. sí, lo que sea. Esto también dice, Obligatoriamente de la suspensión. Muy bien, señor Figueroa. Ahí tenemos un aro de un automóvil, muy bien, sí, muy bien, ahí tenemos un aro de Kia un automóvil. Rio. Muy bien, perfecto. Es de un Kia Río, dice. Perfecto, muy Muy bien. bien, el señor Moreno también. Muy bien, señor Moreno. Antes de olvidarme, les voy anotando. Ya. Vamos apagándolo. Claro, dime. La Yo vea, manzana Lice, chica. ahí está una llanta con todo y Yo aro. le hice, Señor Uciña. Muy bien, muy bien, muy bien. dicen, Muy bien, Dime. perfecto. yo le hice un driver. Muy bien, Periciales también. muy bien. Gañas, Yo, dice. el señor Lara, pues, Listo, muy bien. Ya, el licenciado Orlando ya les va revisando en la pantalla, solo indican y ya les va revisando en la pantalla, va tomando apuntes. Ya. ¿Me ayudan, por favor, apagando el micrófono y vamos a continuar? Ya, muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Ya dice, excesivo rebote del auto. Miren, los amortiguadores cuando están desgastados, en el auto nosotros vamos a tener excesivo rebote. Si existe un incremento en el rebote de tu vehículo, al paso por los baches e irregularidades de la carretera, es muy probable que los amortiguadores estén dañados. Más que probable, es algo más seguro que si tenemos demasiado rebote, no tenemos ya la elasticidad, la amortiguación, sentimos los golpes en la parte interna, los amortiguadores ya están dañados. Dice, una de las formas más sencillas de confirmar este problema es proceder a apoyarse sobre la carrocería del coche y empujarla hacia abajo en cada una de las ruedas. Si la suspensión está en buen estado, el coche debería recuperar su posición original sin ningún tipo de rebote. Si ustedes recuerdan, hace alguna clase, el licenciado Orlando ya les dio este tips de cómo comprobar un amortiguador. Sí, aplastamos la parte de la carrocería. Si el vehículo rebota inmediatamente, sí, ¿qué es lo que pasa? Ya los amortiguadores no valen. Pero si se demora o hay una amortiguación muy lenta, ¿qué pasa? Los amortiguadores todavía sirven. Es una forma, se puede decir, una forma empírica de poder comprobar. Ya. Para los estudiantes de primero C. Para estudiantes de primero C. Sí, para los estudiantes de primero C. ¿Cómo se comprueba un amortiguador? Para los estudiantes de primero C. ¿Cómo se comprueba un amortiguador? Conteste en el chat. Para los estudiantes de primero C. Contesten en el chat. ¿Cómo se comprueba un amortiguador? Los que están con el audio encendido, por favor, vaya apagando. Cuando sea de participar, encendemos y participamos. Ya, vamos con otro elemento. Sí, vamos con otro elemento. Dice, daños en las mesas de suspensión. Dice que las mesas de suspensión son como las bisagras que sujetan las ruedas al bastidor y conectan la dirección a las ruedas. Los brazos de control o mesas son parte integral de la suspensión del vehículo. Yo les había mencionado también que las mesas de suspensión... Crazy, Macy, por favor, el audio. Licenciado Orlando, por favor, deme revisando quién está con el audio encendido. Sí. Ya, Licen, ya está, ya está. No, muchas gracias. Ya. Veíamos los daños en las mesas de la suspensión. Recuerde, yo les había mencionado, las mesas de suspensión son prácticamente los brazos superior e inferior que va a soportar los elementos de la suspensión, ¿sí? Y aquí, miren, nos dice que estos elementos van a tener desgaste. ¿Dónde van a tener desgaste? Ahí tenemos una mesa de suspensión. ¿Cuál es la mesa de suspensión? Vamos a tener dos bujes y en un costado va a estar lo que corresponde a la rótula. Ahí observamos dónde va el buje, ¿sí? ¿Dónde va el buje? El buje, o en este caso, donde va la parte de la suspensión, siempre va a estar unido a la carrocería, al compacto, al chasis, como lo queramos llamar.
Sí, ahí observamos un gráfico de un buje en buen estado y un buje en mal estado. Generalmente estos bujes son partes metálicas en la parte externa y en la parte interna, por donde va a atravesar el perno. Nosotros observamos en las flechas por donde va a atravesar el perno. Este caucho, ¿sí? Siempre se suele desgastar, se suele dañar e incluso se desintegra y obviamente al desintegrarse vamos a empezar a tener golpeteos muy bruscos. Dice que por eso es importante que se dé cuenta que los cojinetes se desgastan, sí, que los cojinetes o en este caso los bujes se desgastan. Generalmente son piezas de goma y de metal que absorben el impacto, por lo que si escucha ruidos de traqueteo y siente una dirección floja, los bujes de la mesa están desgastados. Generalmente en las mesas de suspensión, sí, te escucho, dime. Hay unas personas que cuando se desgasta ese caucho, en vez de comprar uno nuevo, mejor mandan a vulcanizar, que dura un poco más que comprar un caucho nuevo. Sí, sí, son soluciones que se da. Bran, el día de hoy estamos viendo daños. La siguiente clase vamos a ver el proceso técnico, pero te respondo a lo que tú mencionabas. Sí, en realidad hay personas que pueden cambiar estos elementos o pueden reparar estos elementos. Incluso hay algunos que le sueldan estos elementos a la mesa. Verán que no son soldadas, son metidas a presión. Le sueldan estos elementos a las mesas, sí, sí, y les va a funcionar, pero no es una solución recomendada, no es una solución recomendada. ¿Por qué? Porque la solución recomendada es cambiar la mesa. Se hace esta solución, esto nos va a durar menos, sí, nos va a durar menos, porque a veces, como esto viene de fábrica y la presión que se pone de fábrica es muy diferente a que nosotros cambiemos y pongamos la diferente presión. Les digo esto por experiencia, porque se ha hecho ese trabajo, no nos ha durado mucho, sino más bien una mesa nos va a resistir más tiempo del que nosotros creemos. ¿Sí? Miren el gráfico que tenemos en la parte derecha, ahí van los bujes, ¿sí? Ahí van los bujes, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Recuerden, los bujes son elementos de goma, de caucho, recubiertos en la parte externa por metal y en la parte interna por metal. Gracias por tu participación. Daños en las rótulas. Ya. Si una articulación de rótula está desgastada o dañada, no permitirá que el mecanismo de la dirección gire las ruedas de forma fluida en respuesta al volante. Esto puede dificultar la dirección y hacer que sea peligroso manejar el vehículo, especialmente si el conductor tiene que tomar de repente medidas evasivas. ¿Sí? Miren, nosotros en la carretera... Dime. También un daño de las rótulas es cuando aumenta depende de cómo vaya aumentando la velocidad, si es que ya va, digamos, a los 90 kilómetros, las llantas de adelante comienzan a temblar y puede causar un accidente o cualquier daño de esos. Sí, correcto. Tienen inestabilidad, el very que se conoce. ¿Sí? Miren, nosotros en la carretera hemos observado, y yo muchas veces he observado justamente esto. Sí, justamente esto. La rueda para un lado y se ha caído la suspensión. ¿Qué ha pasado? Si nosotros pasamos al gráfico, esto ha pasado. Miren, la rótula es una esfera. Sí, la ruta es una esfera o una bola para que ustedes entiendan. Que va en una parte fija que hace eje. Sí, que hace de centro. Miren, este es el daño más común que ocurre. La rótula se ha dañado, ha perdido la lubricación, se ha caído la suspensión. Sí. Aquí va la rótula que va a sostener la manzana y como nos decía el texto, mediante la rótula se permite que haga centro de eje y pueda curvar la dirección. Esta es una rótula en buen estado. Sí, esta es una rótula en buen estado. Y esta es la rótula que generalmente nosotros podemos decir que se ha desgastado o que se ha dañado. Dice Marco, si me permite un ratito, por favor. Claro, chica, licenciado. Sí, antes que ubique el video. Bueno, señores, en lo que es la parte del mantenimiento, en lo que se realiza en los diferentes tipos de carros, no tenemos lo que es en la suspensión MacPherson. La recomendación no es la siguiente, que nosotros debemos alzar o ubicar la gata para poder levantar el vehículo y poder comprobar esta rótula. Recuerde que es muy importante, algo que mencionaba un estudiante, cuando está en este caso fallando o tiene alguna avería en lo que es la parte de la rótula, a altas velocidades vamos a ver que tiene como un pequeño, en este caso, ¿sí? Desnivel. Va a haber un pequeño desnivel y a la vez, en este caso, va a pasar
que el vehículo cuando esté andando, sí, vamos a ver que va a empezar a vibrar la llanta. Entonces, eso se puede relacionar en lo que es una avería de una rótula. Sí, eso quería catalicen. Muchísimas gracias, Orlando. Sí, miren que el licenciado nos está ayudando con algunas cosas que se trabaja por experiencia, ¿no? Que se trabaja por experiencia. Ya, vamos a cerrar el video. Hace rato probé si salía el sonido. Los amortiguadores Me ayudan. son responsables de mantener el contacto del neumático con la carretera en todo momento. Pero además son elementos... Sí, Licen, sí se oye. Sí, Licen, sí se oye. Salva está pasando detrás de mí con un vehículo con los amortiguadores totalmente gastados. No sé si se nota el efecto que tienen sobre el comportamiento del vehículo, pero ahora lo vamos a ver en más detalle. Salva, de manera un poco tosca, ¿cómo podemos darnos cuenta de que los amortiguadores de nuestro coche han llegado de sobra al final de su vida útil? Pues fíjate, Vicente, aquí tenemos dos casos claros. Este vehículo con amortiguadores nuevos, yo me apoyo en él y simplemente hace un rebote. Ahora fíjate aquí. Esto evidentemente, a ver, hablamos de las indicaciones de la vieja escuela, aunque para nosotros siempre le pedimos a la gente que mejor vaya a un concesionario, vaya a un taller, para que con una máquina de diagnóstico le digan cuál es el estado real de sus amortiguadores. Bueno, ahora vamos a verlo un poco más de cerca, volviendo a pasar por los sitios donde has pasado antes, ¿verdad? Eso es, porque aquí, bueno, no deja de ser un juego, aquí simplemente la anécdota, pero evidentemente este vehículo con estos amortiguadores tiene un comportamiento bastante más impredecible y sobre todo más peligroso que este vehículo. Bueno, aparte de ver la diferencia, ahora habéis visto claramente cómo se comporta un vehículo con los amortiguadores gastados. Tener en cuenta lo más importante, que es la misión del amortiguador, es mantener la rueda pegada al suelo, y esto provoca pues, que la frenada se alargue mucho, las curvas sean inestables, aparte de ser incómodo. Entonces, por eso os pido siempre que tengáis muy en cuenta el estado de vuestros amortiguadores. Ya. Listo. Sí me escuchan, ¿no? Sí. Ya. Sí, Licen. Ahí veíamos, miren, el ejemplo, justo nos decía el técnico, ¿no? Nos decía el técnico que una de las formas, se puede decir, empírica de comprobar los amortiguadores es esa. Pero la forma más correcta es mediante pruebas que se le realiza de diagnóstico. La otra, ustedes veían cuál es la diferencia en manejar un vehículo con amortiguadores en mal estado y con amortiguadores buenos o en buen estado. Miren, los de mal estado no permite coger las curvas con exactitud. Y ustedes observaron, miren, en el momento del frenado, el vehículo no frena inmediatamente, ¿sí? Frena más allá. Y con los vehículos, con los amortiguadores nuevos, es totalmente diferente. ¿Sí? ¿Alguna inquietud, señores estudiantes? No, Licen. Vamos a ver. No, Licen, todo claro. Muy bien, vamos a ver por el tiempo. Yo tengo una duda, Licen. Dime. Te escucho. Digamos que el vehículo va a coger una curva cerrada en una subida y los amortiguadores están en mal estado. ¿Se surgiría un accidente tal vez? Mira, no depende de la curva cerrada o abierta. Todo va a depender de los elementos y sobre todo de la velocidad del vehículo. Si estamos a altas velocidades, obviamente, y con amortiguadores en mal estado, vamos a tener un accidente. Sí, vamos a tener un accidente. Toma en cuenta que no determinamos, un vehículo no determina si es subida o bajada, si es que está a altas velocidades, ¿sí? E incluso si estamos a bajas velocidades, con elementos en mal estado, freno brusco, cosas así, también podemos tener accidentes. Gracias, Licen. Ya. ¿Sí? Licen. Dime. Si el sistema de frenos está en buen estado y el sistema de los amortiguadores está en mal estado, igual va a haber alguna falla o algún accidente.
Sí, justamente es lo que nos decía en el video. Si el sistema de frenos está en buen estado, sí, lo que nos logra es que los frenos frenen. Pero ¿qué hace con el amortiguador en mal estado? Que este frenado se demore. ¿Sí? Ustedes vieron en el video, miren, frenó y el vehículo paró mucho más allá. En cambio, con los amortiguadores en buen estado, frenó y se detuvo en corta distancia y en corto tiempo. Sí, te escucho. Ya, gracias, Lice. Dice Dime. también que cuando ya tenemos problemas con lo que son la suspensión y todo eso, y no has podido realizar el cambio debido de los amortiguadores y todo eso, tienes que mantener una distancia prudente al otro vehículo para que no pueda ocasionar. Claro, eso es en cambio ya conducir con precaución, ¿sí? Pues que tú ya sabes que tienes Exacto. elementos dañados y tienes que conducir con precaución. No es lo lógico, no es lo lógico porque tú debes tener todos los elementos en buen estado. Vamos por el tiempo avanzando. El resumen. Los daños en los amortiguadores dicen que los esfuerzos debido a los baches, terrenos en mal estado o cargas pesadas, así como las influencias ambientales como suciedad o metal, aumentan el desgaste en los amortiguadores. En la mesa de suspensión, los cojinetes, que se los conoce como bujes, generalmente son piezas de goma y de metal que absorben el impacto, por lo que si escucha ruidos o traqueteo y siente que la dirección está floja, los bujes de la suspensión están desgastados. Y en las rótulas, si una articulación de rótula está desgastada o dañada, no permitirá que el mecanismo de la dirección gire. Miren, aquí es muy fácil. Cuando usted o la rótula ya no vale, la dirección se pone dura. Usted empieza a curvar y empieza a chillar, empieza a sonar. Inmediatamente usted tiene que cambiar las rótulas. Las comprobaciones, vamos a ver la siguiente clase. Sí, las comprobaciones de todos estos elementos, vamos a ver la siguiente clase. La actividad de aprendizaje. Contestar la pregunta planteada durante la clase en el YouTube. ¿Qué puede pasar si el amortiguador está en mal estado? Revisar la clase en el canal de YouTube para reforzar sus conocimientos. Área técnica CTE. Enviar la tarea al Classroom. Ahí tenemos el Classroom por cada uno de los cursos. Sí, eso es todo, señores estudiantes. De mi parte, muchas gracias por la atención. Lice, una pregunta, Lice.